Ahí sí. Hay que después cheque la pastora a ver si está bien funcionando esto. Muy bien. Vamos a ver algunos avisos antes de ella. Sabe que los días miércoles, como el día de hoy, estamos en nuestro tiempo de discipulado y tiempo de ayuno, ¿verdad? Y en la mañana también de oración. Hoy día hubo una hermosa oración en la mañana. Ahí estuvimos orando al Señor. Un grupo de hermanos y hermanas que han, como decimos siempre, han puesto su vida para interceder y orar por otros. Amén. Es padre cuando oran por uno, ¿verdad? Pero también es padre cuando oramos por otros. ¿Sí? Amén. Entonces, si no puedes conectarte en la mañana por cualquier motivo, te animamos a que te puedas conectar. Y si no puedes, ten un tiempo durante el día para orar por las necesidades de la iglesia. Amén. Porque hay que orar en todo tiempo. También los domingos a las 11 de la mañana, 11 a.m., estamos en nuestra reunión principal y estamos también viendo todas las opciones para poder transmitir lo más luego posible para nuestros hermanos que no pueden venir junto a nosotros. Te invitamos a que puedas venir porque las reuniones están muy, pero muy bendecidas, poderosas. Tuvimos una palabra poderosa el domingo, hermosa, que el Señor nos animaba. Amén. Así es que ya estamos en nuestro discipulado y estamos hablando de los fundamentos de la fe. Muy bien. Y estamos hablando de la autoridad de la palabra de Dios. Ese es el capítulo que estamos viendo. ¿Cómo se llamaba el primer fundamento que vimos? Cri, 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 cri. No. ¿Quién es Dios? Todos reprobados. Todos reprobados tienen que cursar nuevamente esta materia. Muy bien. ¿Quién es Dios? Y ahí hablamos varias cosas de quién es Dios. ¿Te recuerdas? Y ahora estamos hablando en segundo capítulo de fundamento de la fe, la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Y dijimos que el autor de la palabra, ¿quién era? Dios. Dios, ¿verdad? Y Dios, a través de su Espíritu Santo, inspiró hombres, escritores, para que escribieran las Escrituras. ¿Sí? Amén. Eso lo hablamos. Y dijimos, tocamos el tema de qué dicen los escritores, los que escribieron acerca de la palabra de Dios. Vimos varios textos ahí que los puedes revisar ahí en nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las enseñanzas. Y un pensamiento que hablamos la semana pasada, dijimos, si es una palabra de Dios, tiene autoridad sobre los hombres. Porque detrás de cada palabra está la persona que la proclama. Por ejemplo, cuando hay un edicto real, el que proclama el edicto es el rey. Cuando se hace una ley, es el presidente o el gobernador el que firma y él pone una situación legal, pero es él el que pone la palabra, es él, la persona. Entonces, porque detrás de cada persona, o detrás de cada palabra, perdón, está la persona que la proclama. Es el que habla, y ahí estamos hablando de su carácter, su conocimiento y su posición, lo que determina cómo la gente reacciona a sus palabras. Entonces, si Dios nos está hablando, si estamos estudiando la palabra del Señor, nosotros debemos reaccionar hacia la palabra del Señor. Por eso, para nosotros, la palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios es autoridad, porque creemos que Dios mismo la ha proclamado. ¿Sí? Es diferente cuando alguien escribe y pone ahí, les escribo a nombre de. Es diferente. En este caso es Dios escribiendo, Dios hablando, Dios proclamando. También estuvimos analizando cómo veía Jesús las Escrituras. ¿Sí? Vimos varios textos también en base a eso. Estuvimos viendo también de qué manera el ejemplo de Jesús es un reto para tu vida. Vimos varios ejemplos de cómo Jesús honraba las Escrituras, honraba la palabra, honraba lo que Dios había dicho a través de los profetas,
etcétera, etcétera, etcétera. Y estuvimos haciendo esta pregunta, ¿de qué manera es el ejemplo de Jesús un reto para tu vida? Porque si el Hijo de Dios vio las Escrituras, vio la Torá, o como tú le quieras decir en esos años, Él la vio como algo importante para nosotros, también es importante tomarla con la importancia que corresponde. Así también tomarla con la autoridad que corresponde. Amén, ¿está conmigo? Ah, muy bien. Entonces, hoy día vamos a estar estudiando la veracidad de la palabra. La veracidad de la palabra. ¿Y qué quiere decir veracidad? ¿Qué quiere decir? A ver. No. Su autenticidad. Veracidad viene de la palabra veraz. Y veraz significa auténtico. Dice que usa o profesa siempre la verdad. Siempre la verdad, veraz. Es más allá de la verdad, siempre es verdad, veraz. Entonces vamos a ver la verdad de la palabra o la veracidad de la palabra. Entonces, la primera pregunta que vamos a analizar bajo algunos textos es ¿qué dicen los siguientes pasajes acerca de la veracidad de la palabra de Dios? A través de los textos que vamos a leer, usted me va a ayudar y juntos vamos a descubrir qué dicen estos pasajes bíblicos acerca de la veracidad de la palabra del Señor. Si alguien te dice, oye, pero es que la Biblia fue escrita hace tantos años atrás, ya eso ya no corre, está obsoleto, ¿qué vamos a responder a las personas? Es importante que nosotros podamos tener argumentos desde el punto de vista teológicos, argumentos desde el punto de vista como cristianos para poder defender la palabra del Señor. Y más allá de defenderla, porque la palabra se defiende sola, es argumentar qué es lo que nosotros creemos. Porque te quiero decir que el mundo, te quiero decir que la sociedad tiene claros sus principios. Súper claros. Incluso hay gente que te puede venir a conversar contigo de Dios y te va a hablar y te va a hablar y en algún momento tú vas a estar pensando qué digo, qué hablo, porque parece que trae, hasta casi es convincente. Te lo digo porque hace días atrás conversábamos junto con el hermano Sergio Campos con una persona que tiene otras creencias, muy lejos de lo que dicen las Escrituras. Y en algún momento fue conocedora de la palabra de Dios. Y cómo nosotros podemos llevar la palabra de Dios, que es verdad, que está vigente, a una persona que por su mente corre cualquier cosa. Eso está complicado, porque ellos a pie junto, como se dice en mi país, a pie junto, sin moverse, ellos defienden sus posturas. Defienden sus posturas. Y es ahí donde nosotros debemos argumentar en base al amor. ¿Sí está conmigo? No a la pelea. Al amor. Argumentar lo que la Biblia dice. Entonces llegamos a un punto de decir, es que lo que yo pienso, me decía, yo creo que está bien. Y la verdad estuvo padre el debate, estuvo muy interesante. Y yo le decía al Espíritu Santo, dame sabiduría, entendimiento para poder hablar, ¿verdad? Lo que corresponde. Entonces en un momento yo le toco el tema inspirado por el Espíritu Santo, le digo yo, pero ¿qué rige lo moral en tu vida? ¿Tus pensamientos? Porque para nosotros los cristianos la moralidad lo pone la palabra del Señor. Pero para ella no, a esta persona. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Que según sus pensamientos, lo que ha alimentado durante toda su vida y lo que a ella le parece bien, eso es lo moralmente correcto. Pero nosotros, ¿cómo vamos a defender las Escrituras? ¿Cómo vamos a decir que esto es verdad? ¿Te das cuenta?
No estamos jugando, estamos en un mundo donde tenemos que tener el conocimiento, la sabiduría de Dios para poder enfrentar todas las situaciones, pensamientos y corrientes de este mundo. Porque Pablo dice que no nos acoplemos a las corrientes, a los pensamientos de este mundo. Entonces a veces tú empiezas a conversar con gente y tú mismo dices, oye, pero igual tiene razón. ¿Te das cuenta? Entonces ese igual tiene razón puede llevarte en algún momento a que tu fe tambalee. Amén. Tenemos que estar preparados, familia. Preparados porque cada generación trae sus pensamientos. Cada generación trae sus pensamientos. Y me atrevo a pensar que muchos de nosotros no hablamos con nuestras amistades que están en pecado, que están en lo sucio y lo inmoral. ¿Sabes por qué no hablamos? Porque no tenemos solidez teológica, solidez espiritual para poder hablar con amor. Y en algún momento le dije a esta persona, yo sé que en un momento del día, de la semana, del mes o del año, llega un momento en que tú reflexionas y tú dices, ¿estaré bien? Y ahí se le cayeron sus lágrimas. Y ahí yo le di gracias dentro mío al Espíritu Santo, porque sé que el Espíritu Santo le habló con amor. Entonces aquí donde nosotros debemos entender y comprender que la palabra de Dios es verdad. Pero no es verdad que yo tengo la verdad. Es que yo la tengo. No, lo que tú me digas no me interesa. Yo tengo la verdad. Lo que vamos a hacer ahí, vamos a apartar la gente. No van a querer conversar con nosotros. No caer, tampoco decirles, oye, sí, yo creo lo que tú dices, la verdad que sí, está bien. No, pero tratar de llegar a un diálogo y que esa persona pueda percibir el mensaje de salvación. Entonces, vamos a estudiar los siguientes pasajes bíblicos. ¿Está preparado? Voy a pedir que se siente, pastora, por fin. Muy bien. Josué 23:14 dice, recuerda la pregunta, dice, ¿qué dicen los siguientes pasajes acerca de la veracidad de la palabra de Dios? Dice, por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. ¿Qué encontramos en este pasaje bíblico acerca de la veracidad de la palabra de Dios? Muy bien. ¿Qué tiene la Reina Valera? A ver que lo pueda leer en Reina Valera. Josué 23:14. Josué 23:14. Por favor. Si lo tienes, lo puedes leer. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Amén. Entonces, ¿qué encontramos en este pasaje bíblico? Que el Señor no ha faltado ninguna de sus palabras. Que su palabra es verdad, que Él no miente. Su palabra es verdad. Entonces aquí encontramos un texto que nos lleva, lo voy a leer en otra versión. Dice, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Y ustedes saben saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes han fallado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha fallado. Porque el Señor no miente, no es hombre para mentir. Muy bien. Otra, Salmo 33:14. ¿Qué dice el Salmo 4? Gracias. La palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras.
¿Qué encontramos ahí? ¿Qué dice acerca de la veracidad? Que su palabra, pero también es fiel. Amén. Fiel, fiel y justa. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Dice así: toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Lo vamos a leer en otra versión. Proverbios dice: probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, la palabra del Señor, ¿qué encontramos ahí acerca de la veracidad? Que es digna de crédito. Eso también podríamos definir crédito como confianza. ¿Confías en la palabra del Señor? ¿Confías en lo que Él te ha dicho? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque podemos creer, pero confiar es cuando lo que tú crees se torna una realidad. Cuando la palabra es digna de crédito, según usted. ¿Perdón? ¿Ok? Pero para usted de manera personal, ¿cuándo es digna de crédito? ¿En los momentos difíciles? ¿En los momentos de alegría? ¿En los momentos tristes? ¿Cuándo? Siempre. Amén. Eso es lo que nosotros debemos comprender y entender, que la palabra de Dios es digna de crédito en todo momento. Y es interesante porque después dice punto y coma: Dios protege a los que buscan en el refugio. O sea, ¿dónde debemos refugiarnos? Ponga atención. Es bueno venir a la iglesia y refugiarnos en la presencia del Señor aquí como congregación, pero nuestro refugio está en Él, está en su palabra, porque su palabra es verdad. Amén. Entonces, miren lo que vamos a ver ahora. Vamos a leer Lucas 1, del 1 al 4, y la pregunta es: ¿cuáles conclusiones sacas de la introducción de Lucas a su evangelio en cuanto a la veracidad de sus relatos? Mira lo que dice Lucas acerca de la veracidad de sus relatos. Este es el prólogo, el inicio. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Recuerde que en ese tiempo no estaba la Biblia, no estaba el Nuevo Testamento. 2, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra, desde el principio, los antecesores. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, ¿cuáles conclusiones saca usted acerca de la veracidad de los relatos bíblicos, en este caso lo que escribe Lucas? ¿Qué nos dice? Porque este que está escribiendo es el mismo Lucas que habla en el Evangelio, San Lucas. ¿Y qué le está diciendo él en cuanto a su libro, lo que él está escribiendo? Que es verdad, muy bien. ¿Qué más?
está plasmando lo que testigos en ese entonces lo vivieron. Ok, él está hablando, claro, está diciendo que él ha buscado, ha investigado, se ha dedicado a qué, a escribir con esmero desde su origen. Escribir, escribir, escribir. No es, la Biblia no es algo que también, si tú lo analizas, ningún libro se topa con otro. Más bien todos se van interpretando. Y cada uno de los libros hay años de diferencia de escritura. Y la Biblia sigue apoyándose textos unos con otros. No hay error. Por lo tanto, aquí vemos, ¿verdad?, que hay un trabajo importante detrás de las escrituras. Un trabajo, en este caso, como escribe Lucas, de un trabajo de ¿qué? De investigación para poder presentar a Teófilo de una buena manera las escrituras. Vamos a Pedro. Pedro 1, del 15 al 21. Muy bien, vamos a leerlo todos juntos. Dice Pedro, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar todas las cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Nosotros mismos oímos esa voz y vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de las Escrituras surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Amén. Inspirado, dice otra versión, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado por Dios, gracias. Entonces, ¿qué afirmación hace Pedro en el versículo 16? No estaban siguiendo cuentos, sino que ellos fueron testigos de lo que había acontecido. Ok, cuando Pedro escribe el libro de Primera y Segunda de Pedro, él está escribiendo de su puño y letra, por decirlo de alguna manera, y él está diciendo, ok, lo que yo estoy escribiendo no son cuentos, yo estuve ahí, yo lo estoy escribiendo para que después cuando yo me vaya, ustedes puedan leerlo y recordar todas estas cosas. Eso también es parte de lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida, que recordemos las maravillas. ¿Te recuerdas cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Y en algún momento Moisés le hablaba de todo lo que Dios había hecho para sacarlos de Egipto, para que la gente recordara y volviera al corazón de Dios. Yo espero, y ahí tengo algunos cuadernos con apuntes, que los nietos, las nietas, los que vengan, en algún momento les puedan pasar esos cuadernos, donde se plasmaron ideas, donde se plasmaron pensamientos, palabras de Dios, para que ellos también puedan experimentar lo que vivimos en alguna etapa de la vida. Segunda pregunta, ¿qué experiencia extraordinaria tuvieron Pedro y los apóstoles en los versículos 17 y 18?
¿Perdón? ¿Cómo que habían o habían oído? ¿Oído? ¿Y quién hablaba? Dios. Y Dios decía, este es mi hijo amado. Y pon atención, por favor, vaya a Mateo 17. Estamos en el libro de Pedro, segunda de Pedro, ¿verdad que sí? Y él está hablando de que en un momento una voz del cielo dijo, escuchamos la voz, dice él. Y vamos a ir a Mateo 17, del 1 al 9. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de las cuales salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¡Wow! Y es, bueno, aquí hay algo interesante porque aparece Moisés y Elías, que eran patriarcas de los cuales los judíos hablaban mucho, la ley de Moisés, ¿verdad? Hablaban de la Torá, del Antiguo Testamento, la ley de Moisés y todo eso. Entonces, es interesante cómo Dios aparece en el centro, porque Pedro ya le quería hacer una enramada o un albergue para cada uno de ellos. Pero en ese Pedro era judío y sabía la ley, y en ese intertanto aparece ¿quién? Dios. ¿Y Dios qué dice? Este es mi hijo. Está poniendo por encima a Jesús de Moisés y Elías. ¿Y después qué dice? Este es mi hijo amado, ya, está claro, pero ¿qué dice después? Escúchenlo. Escúchenlo. Dice, al oír los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Entonces, ya tenemos claro de dónde viene esa experiencia extraordinaria que tuvieron Pedro y los apóstoles cuando escuchan esta voz del cielo. Amén. A él escuchar, a él escuchar. Otra pregunta. ¿Qué creía Pedro que era más confiable que la experiencia de oír la voz del cielo? ¿Qué creía Pedro que era más confiable que la experiencia de oír una voz del cielo? ¿Había algo más extraordinario, más creíble que oír la voz del cielo? En el versículo 19, ¿qué dice? Versículo 19 dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Otra versión dice, así también tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Entonces, ¿en qué creía Pedro que era más confiable que la experiencia de oír una voz del cielo? En lo que Dios había dicho. ¿A través de quién? De los profetas. Por eso las escrituras también se le conoce como la profeta mayor. Porque la voz de Dios hablándonos. Excelente.
¿Por qué confiaba tanto en las profecías de las Escrituras? Estamos en el mismo pasaje de Pedro. ¿Por qué confiaba tanto en las profecías de las Escrituras? Versículos 20, 21. Muy bien. El versículo 20-21 en una nueva Biblia de las Américas dice: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal o humana, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Entonces, Pedro tenía esta dualidad hermosa, que él conocía las profecías bíblicas. Y eso a él le otorgaba una confianza de que Dios había hablado. Amén. ¿Sí se entiende la idea? Amén. Muy bien. Una pregunta importante para ver si se entendió. ¿Qué profecía cumplida? No responda, por favor. ¿Qué profecía cumplida comprueba para ti la veracidad y confiabilidad de las Escrituras? Piensa por un momento. ¿Qué profecía cumplida comprueba para ti la veracidad y confiabilidad de las Escrituras? Muy bien. ¿Quién responde? La venida de Cristo, ¿verdad que sí? Que fue profetizada añazos, 700, 900 años antes ya estaba siendo profetizada la venida del Salvador. ¿Qué te parece? ¿Dios cumplió su palabra? Dios la cumplió. Pero es interesante también que algunos que conocían la palabra no pudieron ver que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ahí tenemos también la importancia de conocer las Escrituras, y por eso Dios habla en esa voz y dice: escuchadlo. Y por eso a Pedro se le revelan y a los discípulos se les revelan cosas que a los fariseos no se les revelaron, porque ellos escucharon a la palabra que caminaba en medio de la sociedad, Jesucristo. Muy bien, subtítulo: la suficiencia de la palabra. La suficiencia de la palabra. La suficiencia de la palabra. Muy bien. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios en tu vida? Salmo 37, versículo 31. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios en tu vida? Salmo 37, versículo 31. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Si la palabra del Señor está en tu vida y en mi vida, nuestros pies nunca van a resbalar. Si atendemos a la palabra del Señor, la voy a leer en otra versión, a ver, Salmos. ...37, versículo 31, dice... Dice, la ley de su Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. La suficiencia de la palabra del Señor, ¿qué puede hacer en nuestra vida? Que nuestros pies jamás resbalen. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios en tu vida? Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. La exposición de tus palabras,
cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando estamos expuestos a su palabra, ¿qué nos hace? Nos da luz y da entendimiento. En otras palabras, la sabiduría del cielo, la sabiduría de lo alto llega a nuestra vida. Y es hermoso la palabra del Señor porque dice, da entendimiento al sencillo. No dice da entendimiento al que sabe más. Dice que da entendimiento al sencillo. Entonces por eso es importante que usted y yo estemos expuestos a la palabra del Señor, venir a la casa del Señor, congregarse, venir al discipulado, escuchar palabra, conversar con amigos acerca de la palabra del Señor, porque eso nos va a traer luz y nos va a dar entendimiento. ¿Se da cuenta lo importante que es la palabra de Dios? Dice, ¿qué puede hacer la palabra de Dios en tu vida? Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y tal vez alguien puede decir, pero la Biblia también dice que no recibimos porque pedimos mal. ¿Sí? ¿Has leído ese texto? Aquí la revelación de parte del Espíritu Santo es que a veces pedimos mal porque la palabra del Señor no permanece en nosotros. El único punto para que nosotros pidamos lo que quieramos y se nos conceda es que permanezcamos en Él y mis palabras permanezcan, dice el Señor, en nosotros. Si nosotros estamos en la palabra del Señor, buscando su rostro, viviendo para Él, todo lo que pidamos, Él lo va a conceder. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios en tu vida? Hechos 20:32. Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santos. ¿Qué hace entonces la palabra del Señor en nuestra vida según Hechos 20:32? Nos edifica y nos da herencia. ¿Algo más? Dice mensaje que tiene poder. Entonces nos da poder, nos edifica y nos da herencia entre todos los santificados. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios en tu vida? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Ese texto lo hemos citado, lo hemos hablado muchas veces. La palabra del Señor es la que nos enseña. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Todo. ¿Qué nos reprende la palabra del Señor? Todo. ¿Qué nos corrige? Todo. ¿Y qué nos instruye en justicia? También todo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y no dejemos de lado no dejemos de lado esta palabra tan pequeñita que aparece aquí, útil. Que la palabra de Dios es útil. Útil. Diga conmigo, útil. Útil es la palabra del Señor. Dice, la suficiencia de la palabra que puede hacer en tu vida, Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida.
Hay palabras, hay semillas que han sido sembradas en nosotros, que están ahí, que están activas, que están vigentes. Y estas semillas tienen el poder ¿para qué? Esta palabra tiene poder ¿para qué? Para salvarnos la vida. Tanto físicamente, nuestro cuerpo, pero también para salvarnos y llevarnos a la vida eterna. Una cosecha comienza con la siembra. Para producir una cosecha espiritual, ¿qué es lo que siembra el sembrador? Semillas. La pastora la sabe. Semillas. ¿Qué dice Marcos 4:14? El sembrador siembra la palabra. Entonces, estábamos leyendo anteriormente, decíamos, para producir una cosecha espiritual, ¿qué es lo que siembra el sembrador? La palabra. ¿Cuáles son algunas maneras en las que tú puedes ser un sembrador durante la próxima semana? ¿Cuáles son algunas maneras en las que tú puedes ser un sembrador durante la próxima semana? Hablando la palabra, muy bien. ¿Qué más? Testificando, muy bien. ¿Qué es lo que decía el sembrador? ¿Qué es lo que hacía? Siembra la palabra. Cada vez que hablamos de la palabra con alguien, estamos sembrando. No estamos dando palabras al viento, estamos sembrando. Y mire, vamos a hacer un paralelo, dice la Biblia, entre el agua y la palabra. Isaías 55, versículos 10 y 11 dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semillas al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Te das cuenta cómo ahí encontramos un respaldo para lo que estamos hablando? Observa el paralelo entre el agua y la palabra de Dios. Dice, piensa bien en el proceso ilustrado y anota algunos pensamientos nuevos en relación a la manera en que Dios cumple su palabra. Volvamos a leer el texto y usted anote por ahí en sus apuntes algunos pensamientos en torno a la relación, a la manera en que Dios cumple su palabra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semillas al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. No sé si alguien tiene ahí la palabra de Dios para todos. PDT, si alguien la tiene, por favor. Sí, por el mismo texto. Diez y 11. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan
fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también pasa con mi mensaje, no volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envíe. Amén. Cada palabra que sembramos va a cumplir el propósito por el cual Dios la envió. Amén. Entonces es importante que nosotros, que cada uno de nosotros hablemos la palabra del Señor como una semilla, no como un tema así antiguo. Y aunque te digan, ya vas a sacar la Biblia, siembra la palabra. Siembra la palabra. Amén. En todo ámbito, aunque un familiar, un hermano, una hermana que no quiera escuchar nada de Dios, háblale de Cristo, porque eso va a ser una semilla que a su tiempo, como dice, a su tiempo va a dar un fruto. Porque la palabra del Señor no retorna a Él vacía. No retorna vacía. A lo mejor usted o yo no vamos a recibir un feedback o una retroalimentación de la persona, pero la palabra no va a retornar vacía al Señor. Entonces, ¿te das cuenta que cambia ahora nuestra postura al hablar de la palabra del Señor? En Chile hay hermanos de iglesias tradicionales que salen a predicar. 20 hermanos van por la calle cantando y se paran en una esquina y comienzan a predicar. Y a veces la gente se va, a veces están predicando, no hay nadie. Y predican, a ti te digo, alma, despierta y no rehuses el llamado del Señor. Y por años, iglesias tradicionales, su manera de evangelizar. Y nosotros muchos los veíamos cuando éramos niños y ahora entendiendo las escrituras, lanzaban la semilla, la palabra. A veces llegaban los borrachitos, ya saben que los borrachitos son los primeros que se arrepienten. Pero estoy seguro que la palabra no volvió al Señor vacía. Hemos estado con gente que está ebria y hasta en Chile se llama está curado, está borracho, hasta la borrachera se le va. Porque la palabra del Señor tiene un propósito y Dios la va a cumplir. Amén. Si usted tiene gente que tiene, tú sabes, ya, ¿qué hacemos para decirte que prediques? Aquí debería estar lleno los domingos, miércoles un poquito más difícil, pero debería que estar lleno. Antes, los señores antiguos tenían que juntarse, ir a la calle, a predicar en las esquinas, a entregar tratados. Hoy tenemos todas las redes sociales, habidas y por haber. ¿Sí o no? Facebook, Instagram, TikTok y cuántas cosas más hay. WhatsApp, ¿qué más? Correos. ¿Cuánto de eso has ocupado para predicar el Evangelio? Estoy más que seguro que muchos lo hemos usado para decir que estamos tristes. Para que todos vean que andamos tristes. Y ponemos un pensamiento. ¿Por qué no ocupamos eso para evangelizar? A veces lo ocupamos para dar un mensaje, para que ir en contra de la sociedad y que esto aquí, que esto allá. ¿Por qué no lo ocupamos para entregar un mensaje de vida? Para entregar un mensaje que alguien lo pueda leer y que pueda decir, oye, mira esto. Ah, sí. Porque tú no sabes lo que esa publicación va a ser al otro lado de la pantalla. Alguien lo va a ver y tal vez va a llorar cuando vea eso. Alguien lo va a ver y va a causar algo en ella o en él. Tal vez se va a volver a acercar a Cristo. Tal vez ese mismo momento se va a arrepentir de algo, no lo sé. Pero yo te quiero invitar a que prediques la palabra del Señor. ¿Cómo? Hay muchas maneras. Amén. Amén. Gracias por su entusiasmo. Salmo 119. Habla su Biblia, por favor, en el Salmo 119. Y déjelo ahí, por favor. Salmo 119. Téngalo abierto. La Biblia, las Escrituras dicen que el reino de los cielos es de los valientes o cobardes. No todos dijeron. ¿Valientes o cobardes?
Ok, ¿cuántos se consideran valientes? ¿Cuántos se consideran valientes? ¿Uno solo? ¿Dos? ¿Dos y medio? ¿Uno y medio? ¿Cómo fue? Dice que es de los valientes. A veces somos temerosos para predicar. Y ya te la sabes, lo hemos hablado, lo has escuchado una, dos, tres, muchas veces. Y seguimos estando en el mismo estado. En estado de... que me da vergüenza. Pero no te da vergüenza para hacer otras cosas. O no nos da vergüenza para hacer otras cosas. Amén. Entonces, hay una dicotomía, hay algo que no cuadra en esto. Porque a veces somos, no sé, voy a poner ejemplo, a veces somos buenos para cobrar favores. Hey, ¿cuándo te vas a reportar? Y vamos y hablamos y qué, y esto otro. Pero nos cuesta y tenemos temor de decir, hey, que Dios te bendiga. Necesitas a Cristo. Nos cuesta. Pero la Biblia dice que es de los valientes. Y yo te quiero invitar a que tú puedas ser un valiente para el Señor, una valiente para el Señor. ¿Para qué? Para que otros lleguen al conocimiento de Cristo. No se trata de ser valiente para que todos te vean como las películas, ¿verdad? Que era el valiente que peleaba y Troya y todo eso, ¿verdad? Que ahí estaba el valiente y todo lo veía, el peleador, esto aquí, esto allá. Sino que usted y yo seamos valientes para predicar el Evangelio, como lo hizo Juan el Bautista. El hombre no tenía pelo en la lengua, incluso se apartaba del desierto, tal vez no para vivir, no sé, de una forma como un, ¿cómo se llama esto? Como un ermitaño, no, tal vez se apartaba, vivía en el desierto para no contaminarse con el mundo. Y se venía y predicaba y hablaba, arrepiéntanse de sus pecados. Tal vez él era así, ¿verdad? Tajante. Pero hoy podemos decir lo mismo. Hoy podemos, ahí tú necesitas a Cristo, estás viviendo una vida fea, una vida de pecado, estás en cosas malas, sal de ahí. ¿Te das cuenta que podemos hablar de Cristo? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Juan? ¿Qué vamos a hacer, Jorge? ¿Qué va a hacer hermana Jimena? Si los jóvenes de la iglesia están así, ¿qué más los más ancianitos? Si nuestros jóvenes, tenemos nosotros, los que somos jóvenes, tenemos que llevar la palabra del Señor, tenemos toda la fuerza, toda la inteligencia para poder hacerlo, pero todavía estamos en la etapa de sí lo sé, pero no actuamos, no llevamos la palabra. Estamos creciendo espiritualmente, obesos, creciendo con conocimiento, pero en la práctica no lo estamos haciendo. Entonces hay una dicotomía, la balanza no está balanceada. Y todos nosotros debemos hacerlo porque es el mandato del Señor. El Señor no te mandó a ser rico. El Señor no te mandó a, no sé, a tener una casa de 10 pisos. Eso es consecuencia de algo. Pero el Señor ¿a qué nos mandó? A predicar. ¿Y cómo? Como quieras. Antes habían 3, 4 formas de hacerlo. Ahora hay muchas formas de hacerlo. Entonces, trabaja para el Señor. Dígame. Los años se pasan y ya después la juventud se va también y uno dice, ay, ¿por qué no hice las cosas? Y yo no sé si tú, pastor, escuchaste en Chile cuando decía los ancianos pasaban adelante porque estaban los martes de testimonio y los martes solamente iban puro ancianito a la iglesia. Y siempre pasaba la misma hermana, el mismo hermano, le pasaban el micrófono y estaba como 1 hora hablando, dando testimonio de muchas cosas. Y siempre llegaban a un momento de decir, si hubiese conocido a Dios en mi juventud, cuando tenía fuerzas, ahora ya mis piernas ya ni casi ni llego. Pero ahora que tenemos la fuerza de poder hacerlo, ahora que tenemos el ímpetu, ¿qué estamos haciendo como iglesia del Señor, como jóvenes cristianos, como iglesia de Cristo? Porque el Señor nos va a pedir cuentas.
Y allá cuando lleguemos con el Señor, ahí sí te van a temblar las rodillas. Nos van a temblar las rodillas. Ahí no nos vamos a poder sentar o estar parados así como, ¿qué onda? Oh, ¿qué onda? A ver, ¿qué quiere? No. Ahí sí vamos, y te vas a empezar a acordar, ¿por qué no hice caso a toda la cosa que tú me hablaste, Señor? O Dios te va a mostrar, una vez soñé eso, que venía como gaveta llena de cosas y me decía, eso es todo lo que tenía para ti, o sea, tantas cosas que Dios tiene para ti, ¿verdad? Aparte de bendiciones, pero también dones, talento, habilidad, y no se descubren porque uno no busca, no quiere servir al Señor como Claro, porque el énfasis está a otro lado. El énfasis es trabajo, tener. Y está bien, hay que trabajar porque si no, ¿de qué nos alimentamos? Pero por sobre eso, ¿qué está? Por sobre eso. Por sobre eso. Y el Señor, te quiero decir que Él ve todo. ¿Te acuerdas que lo dijimos una vez? Que Dios lo ve todo. Y Dios está viendo tu perfil de WhatsApp, tu perfil de Instagram, tus perfiles, tus videos, lo que ves, lo que vemos. ¿Verdad? Él lo está viendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo por predicar el Evangelio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a, y le vuelvo a decir Marti, Juca, ¿qué vamos a hacer? Jorge, Manajime, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí tranquilitos? Y ya, yo estoy bien, tengo trabajo, estoy bendecido. Hasta aquí. Porque eso es lo que yo veo que está sucediendo. Pero nadie va un paso más allá con el Señor. Y como dice la pastora, hay bendiciones que Dios tiene para nosotros. El problema es que nosotros no hemos accesado a eso. ¿Te recuerdas cuando jugabas los videojuegos más antiguos? Que tú tenías que ir subiendo niveles y comías algo y te daba algo más y así ibas escalando niveles y niveles y niveles. Con Cristo es parecido. En la medida que tú más trabajes para Él, en la medida que tú hagas el trabajo que Él te mandó, Él va a ir dándote cosas que nunca pensaste tener. Nunca pensaste tener. Y nosotros con la pastora somos testimonio de eso y lo hemos conversado durante la semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chavos? Salmo 119. ¿Ya tiene su Biblia abierta o encendida? Salmo 119. Muy bien. Comience a leer cualquier parte del Salmo 119. Cualquier parte. Comience a leer donde usted quiera. Y observe, por favor, los beneficios en la palabra de Dios. Sus mandamientos, sus testimonios, sus preceptos, sus juicios y su ley. Y anote 4 de ellos. O reténlos en la memoria. Puedes comenzar a leer del versículo que quieras. Pero anota 4 beneficios de la palabra de Dios. Solo 4. Para no leer el Salmo tan largo. Ok, muy bien. Vamos por acá por mi derecha, Juan. ¿Tienes 4? Ok, muy bien. Muy bien. ¿Qué tiene 4? Muy bien. A ver.
Ujú, Su palabra hace feliz a mi corazón. ujú, Me aleja del camino del mal ujú. para obedecer su palabra y me hace más sabio. Amén. Muy bien. ¿Quién más tiene? ¿Pastora tú? No. Ok, yo voy a leer aquí parte del Salmo. Dice, envíame, Señor, tu gran amor y tu salvación conforme a tu promesa. Así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en tu palabra. No me quites de la boca la palabra de verdad, pues en tus juicios he puesto mi esperanza. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Vivir en la palabra del Señor trae libertad. Muy bien, ahí apúntelos, téngalos, los dejamos de tarea para cerrar. La autoridad, ahí debería decir de las escrituras, está basada en el autor. ¿Sí? ¿Se entiende? La autoridad de las escrituras está basada en el autor. Es la palabra de Dios. Por eso tiene autoridad. ¿Quieres tener más fe en la Biblia? Es una pregunta. Claro que sí. Busca un conocimiento más personal y profundo de Dios. Tu concepto de Dios y la autoridad de las Escrituras van unidos siempre. No podemos tener un Dios poderoso si no creemos, confiamos en su palabra. Amén. Lo que Él dice, así es. Así como yo tengo un Dios poderoso, debo confiar en su palabra. Amén. Muy bien. Damos gracias al Señor por la palabra del día de hoy. Antes de que ahí van a cortar, bendiciones a todos nuestros hermanos. Vamos a hablar de algo muy puntual, 5 minutos más. Sí, puedes.